Bueno, el tema de hoy tiene que ver con una expresión muy dura, pero real en la vida también del ser humano, como es el egoísmo. Y en ti me encuentro a pesar de mis egoísmos. Esta noche vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido. Los niños lo conocen, los adultos también. Hay canciones que se han hecho. Y hoy voy a hablar acerca de Jonás. Su nombre significa paloma. Un personaje audaz, un profeta, un caminante. Yo diría un hombre con agallas, extrovertido, que el Señor lo busca por el tipo de personalidad. El Señor busca diferentes tipos de personas. No importa la clase social, el Señor busca a los humildes, aquellos que tienen talentos marcados, profesionales, pobres y ricos. Y el Señor buscó a Jonás a pesar de su forma de ser. Y Jonás me enseña varias lecciones. Cuando leo la historia de Jonás, fue un profeta del reino norteño de Israel, cuyo ministerio quizás ocurrió antes o durante la primera parte del reinado de Jeroboam II. Era hijo de Amitai y su casa estaba en Gat-Efer, allí en Galilea. Segunda Reyes, hablando de Jonás, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Era un personaje que defendía, llamaba la atención a través de sus mensajes, era conocido. Por eso que el Señor Jesucristo hizo mención acerca de Jonás, el profeta. Sin embargo, en la vida de Jonás, como en la vida de nosotros, pueden haber giros de 90 grados, cambios que ocurren por ciertos problemas, por ciertos desafíos. Y vino el cambio en la vida de Jonás. La Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, capital de Asiria, capital del imperio asirio. Cuando Nahum se refiere a Nínive, la denomina como una bruja que usa sus poderes para encantar, para hechizar a otros pueblos, atraerlos y luego hacerles daño. Cuando leía algunos artículos acerca de los ninivitas, fue uno de los poderes más temidos. Gente belicosa, cruel, asesinos por naturaleza. Usaban la guerra psicológica, trataban de infundir temor a las mentes de sus enemigos. Leía un artículo acerca de que ellos eran tan despiadados que a sus enemigos, estando vivos, les sacaban la piel, la nariz, las orejas. Parecía que toda la nación tenía el impulso de ser asesinos. Nínive era una ciudad aborrecida y odiada por el mundo de su tiempo. El mundo asirio jugó un papel importante en las profecías bíblicas. Usted conoce. Era consciente Jonás de que su desafío era terrible. Hay momentos en que tenemos miedo y temor de los desafíos del Señor. Y Jonás nos enseña muchas lecciones. Yo he viajado 7,000 kilómetros el año pasado. Y Jonás, queridos, desde el Medio Oriente, ¿saben cuántos kilómetros huyó? Es interesante.
Dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir, ¿de qué? De la presencia de Jehová, a Tarsis. Y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Y aparece nuevamente esta expresión, lejos de la presencia del Señor, lejos de la presencia de Jehová. Desde Nínive, la huida de Jonás tenía el propósito de escapar hasta Tarsis en España, 3.500 kilómetros. ¿Saben lo que significa escapar 3.500 kilómetros en un barco? Le llevaría, yo diría, más de un año. Paga su pasaje. Después de haber escuchado la voz del Señor, entiende muy bien lo que significaba evangelismo. Sabía de las estrategias, tenía el don, era intrépido. Pero algo pasó en su cabeza, algo pasó en su corazón que puede pasarnos a nosotros en cualquier momento. Lejos de la presencia del Señor significa lejos de la bendición de Dios, lejos de la paz, lejos de la esperanza, lejos de la libertad. Y allí Jonás, queridos, emprende una huida. Pero permítanme decirles, yo no sé en qué momento el Señor levantó la tempestad, pero considero que levantó quizás en algunos días la tempestad. Él no llegó hasta Tarsis. El Señor se adelantó a buscar al profeta Jonás. Y aquí, egoísmo versus misericordia. ¿Puedo ser egoísta dentro de la iglesia? ¿Puedo ser egoísta dentro de mi casa? ¿Puedo solo pretender estar yo bien con el Señor y mi familia no? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cómo luchó Jonás consigo mismo? ¿Cómo le ayudó el Señor? Encuentro algunos pensamientos hermosos y encontré este tan bonito, escrito por Ellen White. La religión de Cristo es una tela firme, compuesta de innumerables hilos, tejidos junto con tacto y habilidad. Podemos tejer esta tela únicamente mediante la sabiduría que Dios da. Cuando confiamos en nosotros mismos, ponemos en ella hilos de egoísmo y la tela queda arruinada. Hay muchas clases de tela que al principio tienen una hermosura, apariencia, pero no soportan la prueba. Los colores no son firmes, se destiñe con el calor del verano, se descoloran y desaparecen. Esta clase de tela no puede soportar un trato rudo y tiene muy poco valor. Versus al egoísmo, la escritora dice, la misericordia es una manifestación del amor divino y se muestra en aquellos que identificados con Dios le sirven reflejando la luz del cielo sobre la senda de sus semejantes. La condición de muchas personas exige el ejercicio de la misericordia genuina. Y acá nos llama la atención, y esta semana yo he compartido y expuesto delante de ustedes algunos pensamientos de tratar bien, de buscar la reconciliación de las personas que no están reconciliadas con el Señor, de buscar en oración. Y ella concluye en este pensamiento, en su trato uno con el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. Por eso el salmista oraba al Señor diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces el Señor, viendo cómo Jonás
huye, el Señor va en busca de Jonás. Y en la Biblia encuentro aproximadamente 12 milagros sobrenaturales en la vida de Jonás. Y estos milagros marcan imágenes visuales realmente emocionantes que quiero que usted me acompañe un poquito en su recorrido. ¿Cómo el Señor hace estos milagros? Las providencias extrañas de Dios, la búsqueda y la misericordia de Dios a Jonás. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, dice la escritora, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, así le llama, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Providencias extrañas. ¿Y cuáles son las providencias extrañas que el Señor usó? ¿Quieres recordar conmigo esta noche? En primer lugar, la primera providencia extraña está en Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La naturaleza controlada ¿por quién? Por el Señor. Terrible tempestad. A veces el Señor manda tempestades a nuestra vida. A veces estamos bien en esas tempestades, a veces estamos mal. El Señor envía una tempestad controlada. Jonás participa de este momento de riesgo, no solamente para él, sino para toda la tripulación. La tripulación es una tripulación de paganos, de antirreligiosos que amaban a sus dioses. Personas seculares, quizás religiosas a su manera. Él es el único hebreo que está allí, en plena tempestad, huyendo de la presencia del Señor. Y ahí el Señor aparece en la tempestad. Su poder maravilloso se hace sentir en los mares. Dios puede mandar tempestades a sus hijos. Pero la palabra de Dios también presenta un segundo acto extraño de misericordia. Jonás 1:7, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos, ¿qué cosa? Suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Cuando yo busco en el diccionario, la palabra suerte es un encadenamiento de sucesos que es considerado como casual y fortuito. Nosotros no echamos suertes como cristianos. Ellos echaron suertes. El Señor usó aquello para poder llegar hasta Jonás. El Señor usa personas seculares para llamarnos la atención. Serafín, el muchachito que yo hablé, que conocí, cuando le dijo el sacerdote, está bien, bautízate, fue usado por Dios. Y las palabras del sacerdote en este muchacho de 15 años que yo conocí hicieron tanto eco que en esa semana al final fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos, el Señor puede usar otras personas, no siempre un pastor. Puede usar hasta un hijo que nos llama la atención, un vecino, alguien en la ruta, alguien allí en el trabajo donde tú estás. Hoy he tenido experiencias gratas conociendo personas. Junto con el pastor nos encontramos de una manera así bendecida con una mujer que venía con una silla de ruedas
subiendo el sanatorio para llevar hasta atender. Pastor, me van a operar de los ojitos, me decía, una católica, una mujer sincera. Y ahí le acompañamos con el pastor y me quedé unos instantes a hablar y me dice: pastor, qué bendición haberlo encontrado. Yo le digo: qué bendición, señora Dora, haberla conocido. Hermanos queridos, el Señor puede colocarnos personas hasta antirreligiosas para llamarnos la atención. ¿Acaso no le llamó la atención personas antirreligiosas? ¿Qué pasa, Jonás? ¿Por qué todo esto? ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? Providencias de Dios y lecciones de exhortación y latigazos que recibió Jonás. Y yo necesito recibir como cristiano también. Tercer hecho maravilloso. Queridos, cuando uno habla, yo no sé de dónde el Señor es tan bueno que nos coloca palabras, ¿sí o no? A veces no sé de dónde el Señor te coloca palabras para exhortar. No estás tan bien, pero cuando hablas, hablas bien. Y tienes los versículos, recuerdas, el Señor es tan bonito contigo. Y en esa actitud negativa, incrédula, egoísta, ¿qué dice Jonás? De los labios de Jonás sale esto: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué testimonio en pocas palabras. Soy hebreo, temo a Jehová. Seguramente esto les impactó. Un testimonio personal de arrepentimiento que es un don de Dios. La predicación es un don de Dios, es un legado importante para todos nosotros. Y allí Jonás exclamó desesperadamente: temo a Dios. En cuarto lugar, Jonás capítulo 1 versículo 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Finalmente Jonás dice: es mi culpa, merezco la muerte. Se preparó para morir. Sus sentimientos eran muy fuertes de desesperación. Tírenme al mar. Se tiran al mar y el mar queda calmo. Queridos, en medio del dolor y de la muerte, Dios puede trabajar. El año pasado yo estaba predicando en una iglesia en Tarija, Bolivia. Un caballero que escuchaba la radio vino, pasó al llamado y escribió en sus hojitas: Señor, bendice a toda mi familia, dame paciencia, dame amor. Asistía a grupos pequeños, bautista. Sin embargo, un hermano en el campo le habló del Señor y vino a la ciudad a conocerme, y en el llamado pasó adelante con su pedido de oración. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, su hijo, que se iba a graduar en una semana, tuvo un accidente de moto y murió. Y ahora, cuando recibí la noticia, yo fui impactado. Lloré, le pregunté al Señor: ¿qué ha pasado? Los jóvenes habían sacado fotos, me mostraron la foto de él. A las 3 de la tarde, queridos, del día siguiente, me llaman y me dice: Pastor Moisés, los padres quieren que vaya al sepelio. Yo le dije: pastor, pero tengo el programa que sale por la radio. ¿A qué hora va a ser el sepelio? 5 de la tarde, pastor. Y es una hora de viaje. Yo no sé si voy a poder llegar. Pastor, ellos quieren que vaya. Y queridos, yo viajé. Fue un momento muy triste el que yo sentí. Ellos se acercaron a mí. El papá vino y me dice: pastor, quiero que predique en la iglesia. Mas los pastores no me dejaron predicar. Ellos querían mantener
sus conceptos y me dicen, pastor, no puede predicar en la iglesia. Y él le dice, pero es mi pastor. Por favor, déjenle predicar. Es mi hijo que ha muerto. Discúlpeme, hermano, nosotros ya tenemos todo el programa. Yo le dije, no se preocupen, pastor, usted puede quedarse para predicar en el cementerio. Yo me quedo. Yo cuido el sermón del cementerio. Y hermanos, con todo mi corazón les hablé allí frente al ataúd de su hijo acerca del amor de Dios, de los designios del Señor, de los momentos difíciles que pasamos en las tormentas de la vida, frente a la muerte, frente a la desesperación. Y muchos de ustedes han debido pasar momentos tristes. Yo he pasado momentos tristes. Cuando un día de la madre entregamos a mi abuelita, que era la mamá con la cual vivíamos día y noche, colocarla en el féretro, ir hasta el cementerio, cantando cuando suene la trompeta. Y aquel día fue tan emocionante que al final me dice, pastor, el Señor me estaba preparando para este momento. Yo fui para la iglesia a recibir exhortación y ánimo por los desafíos que tendría que hoy pasar. Ore por mí profundamente. Quiero aceptar al Señor. Saben, queridos, con este acto toda la familia se unió. Me enteré que los hijos estaban desparramados, cada uno con sus problemas, egoísmo, problemas entre hermanos, disputas. La única persona que comenzó a unir a la familia fue este muchacho que murió. Él le dijo al papá, papá, el pastor Moisés está predicando, ve a la iglesia. Él llamó la atención a sus hermanos, pero murió. Y hay veces que uno se pregunta, Señor, tantas cosas pasan, ¿dónde estás? Mas, queridos, ese Dios maravilloso usa elementos extraños para llamar nuestra atención. Jonás se hunde en el mar. Seguramente él dijo, me muero, Señor, soy culpable, aquí me muero. Hay calma. Toda la tripulación queda sorprendida. Y usted conoce en la palabra de Dios lo que pasó. Note usted que en la resignación, a causa de los sentimientos de culpabilidad, viene el quinto milagro sobrenatural. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Quiénes hicieron votos? Los paganos, los antirreligiosos, que al ver todo lo que había sucedido, levantaron quizás sus manos alabando al Señor Jehová, reconociendo, haciendo un pacto. Algún día me gustaría ver en el cielo Jonás y la tripulación de aquel barco. ¿Es posible que se encuentren? La Biblia dice que hicieron votos, tomaron decisiones. Mientras había dolor y angustia, y Jonás tomaba agua y se hundía para morir, en la tripulación había pacto, había adoración, había reconocimiento, había entrega. Cuando estuve en el cementerio, yo vi al papá, a la mamá, a los hermanos unidos, llorando. Designios del Señor, de la manera como Él trabaja. Mas, queridos, allí no terminó ello. En ese pacto de reconocimiento y arrepentimiento de esta tripulación, yo encuentro el evangelio que llega a personas inimaginables. Querido telespectador, quizás no nos hemos abrazado. Con algunos de ustedes han venido. Pastor, miraba Lugar de Paz, escuchaba el programa de la radio y acá nos hemos sacado una foto. Pero permítame decirle, televidente y oyente, usted que es un católico, un evangélico, un presbiteriano, un luterano, un mormón, un metodista,
un adventista. El Señor tiene grandes planes para usted aún en medio de la tempestad y de la muerte. Dios tiene preparado bendición aún en esas circunstancias. Por eso encuentro otro milagro asombroso. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Los niños dicen ballena, otros dicen orca. La Biblia dice un pez grande. A muchos de ustedes les debe gustar el pescado. Hay muchas personas que les encanta el pescado. Bueno, yo no soy una persona que le gusta mucho el pescado, porque de niño casi yo me muero, porque una espina quedó aquí en mi garganta y como nunca mi mamá me hizo tomar un vaso de limón, así que pueden imaginarse que eso fue traumatizante cuando era un niño. Entonces, yo no me llevo bien con el pescado, pero ustedes pueden imaginarse que al ser tragado fue a dar al tubo digestivo de este animal. Así que no la ha debido pasar bien por mucho tiempo. 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo viajó? Algunos comentadores dicen una semana. Más 3 días, más 3 noches, 12, 13 días posiblemente. Pero 3 días dentro de un pez, todo baboso, con olor al estiércol marino que los animales comían y el tubo digestivo. Pueden imaginarse que en una situación terrible aprende allí a levantar sus ojos y a desesperarse para que el Señor le escuche. Hermanos, el año pasado fui a Arica y visité la cárcel de mujeres, y una brasilera que fue arrestada por narcotráfico, odiada, una mujer grande que incluso se peleaba con las mujeres, fue tocada por el Espíritu Santo. Bautizamos 12 damas en aquel centro penitenciario. Todas temían a esta mujer, y esta mujer desde la ventana no entraba porque todos le tenían miedo, y desde la ventana escuchaba la palabra de Dios. Y en un momento dado entró y me dice: Pastor Moisés, quiero bautizarme hoy, no puedo perder la salvación. El Señor me ha encontrado en medio de este ambiente tan hostil, me tienen miedo, quiero entregar mi vida a Jesús. Y allí en una lápida de agua, allí en aquella cárcel fue entregada esta mujer, hermanos. Y cuando salió del agua, con aquellas mujeres que se peleaban, tuvieron que abrazarse y reconciliarse, porque era una nueva criatura en el Señor. Pastor, en este infierno encontré al Señor, me decía. Y allí Jonás, en el vientre de este animal, realiza una de las oraciones increíbles, porque para mí las oraciones que salen de nuestros labios son oraciones de milagro. El Señor dijo, dice Salmo 68, 22, de Basán te haré volver de las profundidades ¿de dónde? Del mar. Y de los labios de Jonás saldrá una de las oraciones más bonitas. Hace 4 años, cuando yo estaba terminando de grabar el programa Biblia Fácil por la televisión, un muchacho, un joven estilista argentino de Buenos Aires, hizo un casting para ir al programa. Él no sabía nada de la Biblia, pero como le pagaban el pasaje a Nuevo Tiempo y tenía que estar toda una semana y le dábamos alimentación y todo, él aceptó y llegó al set a escuchar profecías, y nunca había escuchado profecías. Tanto así que me dice: pastor, ni sé orar. Y durante todos los días oramos, hasta que el último día de grabación nació en mi corazón la invitación de invitarle a quemarropa a orar a él.
Y hermanos, yo no sé qué pasó conmigo, pero él me atendía cuando yo hablaba de la oración de Daniel, cuando abría las ventanas hacia Jerusalén, cuando este anciano perseverante amaba tanto a su pueblo que se desesperaba en oración pidiendo misericordia por su pueblo. Y él me escuchaba y atendía, y de sus ojos comenzó a brotar algunas lágrimas. Y en un momento les dije en el set: me gustaría que terminásemos con una oración. ¿Te gustaría, Ariel, orar? Yo no sé por qué me nació eso, pero escuché una de las oraciones más bonitas. Una oración, hermanos, que yo profundamente sentí el toque maravilloso de Dios en la oración de las personas. Y él oró así: Señor, hace tiempo que tú y yo no conversamos, y esta es la primera vez que yo hablo contigo. Bendice tu palabra. Amén. Y al final me abraza: pastor, nunca en mi vida oré, mas sentí el deseo de decir pocas palabras que solo Dios entiende y comprende. Permita que Dios, querido hermano y amigo, trabaje aún en sus palabras cuando ora. ¿Cómo oró Jonás? Y voy al final del mensaje en esta hora. En Jonás capítulo 2, versículo 1, entonces, y yo coloqué el número 7 porque la oración de Jonás es una oración grandiosa y hermosa. Dice que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Cómo oró? ¿Cuál es el propósito de la oración? Les recuerdo, querido hermano y amigo, querido oyente y televidente, la oración sirve en primer lugar para fortalecer nuestra relación con Dios. En segundo lugar, Dios es constante más allá de lo que pensemos sobre cuáles pueden ser los efectos de nuestras oraciones. El Señor no cambia. La oración, en tercer lugar, nos transforma a nosotros, no a Dios. En cuarto lugar, la oración nos conecta con la sabiduría del poder divino. Y en quinto lugar, la oración acerca nuestra voluntad a la voluntad divina. Y esta es la oración de Jonás que usted y yo hemos leído muchísimas veces. Permítame leer una vez más. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Noten ustedes que el profeta amaba el templo. Y repito, queridos, amen el templo mientras hay vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios: me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Entonces estaba llegando al fondo del mar. Las algas rodeaban, estaba muriendo ahogado. Y él dice: cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y lloré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y cantaré con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque tú solo puedes salvar. En mi oración tiene que haber pactos con el Señor. En muchas partes de la Biblia me enseña este principio.
de pacto con el Señor. Y Jonás hizo un pacto con el Señor. Por eso dice esta cita hermosa: cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, no busquéis ayuda en la humanidad, confiadlo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos. Y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Pareciera que aquí está hablando en contra de la oración intercesora. Pero este es un sentimiento y un pensamiento muy importante de la escritora, que fue aplicada por muchísimos personajes en la historia sagrada, y Jonás es uno de ellos. Y termina esta cita diciendo: buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza del Dios infalible e infinito. Y queridos, finalmente, dentro de este primer grupo de milagros maravillosos, Jonás 2 dice: y mandó Jehová el pez. ¿Y qué pasó con el pez? Vomitó a Jonás en tierra. O sea, para el colmo, vivió 3 días y 3 noches dentro de un ambiente tan frío y con olores tan nauseabundos que el Señor hace que el pez vomite literalmente. Así que otro golpe más, un golpecito más, como diciéndole: Jonás, acuérdate quién soy yo. Nuevas oportunidades para un hombre egoísta. El Señor quiere en esta noche darte nuevas oportunidades. Amén. Y en esta noche, queridos, quiero hacer una invitación y un llamado a usted para que puedas aceptar las nuevas oportunidades que Dios tiene en tu vida. Aquí hay una fotografía hace 25 años de mi persona y quería mostrarles. Era tan bonito, cuando me estaba mirando decía: tan bonito eras, Moisés, ¿no? Me regalaron un poncho argentino, me regalaron un sombrero argentino. Este es el caballo que salvó mi vida, se llama Toco, lo recuerdo. Con este caballo pasé un río y él me sacó al otro lado. Este caballo, queridos, me llevó un día de camino. El caballo conocía el sendero. Siempre tuve guías campesinos que ensillaban, hacían de todo para que yo llegue bien en 3 días a la iglesia. Un día no había guías y tuve que volver 3 días de camino solo acompañado de Toco, el caballo. Porque el guía me dice: pastor, no hay quien le acompañe, por lo tanto, deje que el caballo llegue hasta el potrero, él conoce la senda, continúe, solo argue al caballo, continúe. Incluso no hice caso cómo se colocaban las alforjas, el sillar. Yo estaba preocupado por volver. Y ahí en el camino, a 3 horas de viaje, sentí que el caballo estaba bien suavecito. No, el sillar estaba siendo aflojado. Uno nomás, me caí del caballo y todas las alforjas, el sillar cayó conmigo. El caballo se metió a un monte de espinos. Tardé 3 horas en sacar a este animal. No sabía cómo sacar a este animal. Me quería patear. Ustedes se ríen, yo lloraba. ¿Qué hacer para sacar al animal? Señor, ¿dónde me has traído? ¿Qué pasa?
Señor, por favor, ayúdame. Señor, ¿cómo lo saco este animal? En mi país decimos chúcaro, ¿no? Animal chúcaro, no sé qué expresión usan aquí. Así también. Desesperado. No había nadie que pase. 5 horas afligido. Hasta que el Señor colocó en mis labios un ruido que escuchaba que hacían los campesinos. Y cuando yo hice la atención del animal, comencé a estirar, llorando, emocionado. Señor, saben, queridos, pequeños detalles que el Señor acompaña en nuestras jornadas. De esta manera pude sacar al animal. Aprendí a ensillar. Y viajé, queridos, hasta el lugar donde el animal entró a un potrero y ahí se paró. Ahí me bajé y seguí un día de camino en camión. Nunca voy a olvidar la providencia del Señor cuidando y protegiendo. Por eso quería compartir, porque esta es una de las fotografías más emocionantes, porque mi experiencia como pastor en el campo realmente fue maravillosa. Y por eso en esta noche quería elogiar y bendecir y fortalecer la vida de nuestros queridos pastores. Dios les bendiga, queridos pastores que están en esta noche aquí. Mañana es el día del pastor en toda la división sudamericana. Dios les bendiga por el ministerio que cumplieron y cumplen y seguirán cumpliendo, a nuestros pastores y a cada uno que comparte la palabra de Dios. La siguiente fotografía que quería mostrar era el templo donde prediqué, donde fui cura por un día, donde en este patio realicé la procesión con todo el pueblo, sin santos, pero con una cruz. En este lugar una familia tomó la decisión de aceptar el sábado. Y hoy hay una iglesia adventista del séptimo día con más de 90 miembros. Y todo comenzó porque el cura no pasó el río, no, porque Dios actuó en la vida de las personas para que el evangelio se predique. Y quería también en esta noche, queridos, compartir esta imagen, los mandamientos de Dios. Maravillosos, poderosos, que sigue siendo nuestro espejo para llevarnos a Cristo nuestro Salvador. De esto he predicado, esto tocó mi corazón cuando tenía 13 años. Y en esta noche quería compartir estas experiencias en nuestra última noche de viernes en este lugar. Amén. En esta noche quiero que escuchen una canción. Y mientras escucha esta canción, quiero que salga de su lugar. Si siente el deseo de salir de su lugar, no tenga vergüenza. Si usted no asiste regularmente a la iglesia, si usted me está mirando por la televisión, tome la decisión de decirle: Señor, ten misericordia de mí. No quiero que se aparte tu presencia de mi vida. Quiero hacer las cuentas contigo. Ayúdame, fortalece mi vida. Entrego el nombre de mi papá, de mi mamá, de mis hijos al caminar o al ponerte de pie en el templo. Te voy a invitar para que tú lo hagas. Y esta canción le pedí a un amigo chileno que me ayudó en una campaña en la televisión Nuevo Tiempo, donde el versículo central en uno de los programas estaba basado en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Su nombre, Rodolfo Vázquez, a quien le mando un abrazo. Está siguiendo en muchos lugares de Sudamérica, están siguiendo la programación vía internet.
Rodolfo Vázquez es un joven cantor, un profesional, su esposa, tiene su hijo, psicólogo, un profesor, viaja por el mundo. Y una de las canciones que tocó mi corazón en momentos de dificultad, cuando tenía a mi hija con algunos problemas de salud hace muchos años, lleva por título Mi vida en tus manos está. Y mientras escuche la canción en el inicio, luego quiero que usted, donde quiera que esté, pase con su amigo, pase con su esposo, porque quiero hacer una oración esta noche por usted. Quiero invitar para que esté el audio pronto y Rodolfo Vázquez quiere mandar un saludo en esta noche. Hola, soy Rodolfo Vázquez, cantante chileno. Quiero mandar un saludo a mi pastor Moisés Rivero. Estoy seguro que va a ser de bendición para todos ustedes porque lo ha sido para mí. No puedo estar ahí para cantar, pero me parece que mi pastor va a poner un video de una canción muy hermosa que se llama Mi vida en tus manos. Así que bendiciones, disfrútenlo. Son temas increíbles. Yo lo estoy escuchando por internet de acá de Chile. Saludos. Dios, dame el consuelo que no tengo. Ya no puedo más. Ore unos minutos en su corazón y tome la decisión para venir acá adelante expresando su amor, su impotencia, su intranquilidad, sus miedos y dolores delante del Señor. Sopla la tormenta y yo, un barco de papel, a punto de naufragar entre las olas del mar, sumergido en ansiedad, mi voz cansada ya. El Rey, Señor, te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor, sea tu voluntad. Mi vida en tus manos está. Dígale al Señor, mi vida en tus manos está. Lo que pidas tú de mí, te entrego hoy aquí. No busco una explicación, pues yo reconozco, Señor, que en mi pena, en mi dolor, tú sigues siendo Dios, dueño de todo mi ser, Dios en el cual confiaré. Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey, Señor.
Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor, queremos pedirte tu bendición por cada hijo tuyo que esta noche ha venido una vez más a este lugar a pedir que no nos abandones y que tu presencia esté con cada uno de nosotros en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio aún de la muerte. Señor, bendice a cada uno de tus hijos presentes, nombre por nombre. También oramos por nuestros amigos televidentes, aquellos amigos que están escuchando la radio. Señor, acompáñanos, líbranos de todo mal. Bendice a nuestros hijos, bendice a un esposo, a una esposa. Hay muchos de tus hijos que están pasando por un momento de adicciones. Señor, toca sus corazones. Hay hijos tuyos que están volviendo a la iglesia y algunos tienen que volver a la iglesia. Señor, que tu Santo Espíritu pueda persuadirnos al salir de este lugar. Que tu paz nos acompañe en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.